Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy nos sumergimos en un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a adentrarnos en el turbulento mundo del corazón roto, la traición, las mentiras y el drama, todo en uno. Y no estoy hablando de la típica telenovela, aunque quizás un poco sí. Hoy vamos a desentrañar una historia que sacudió el mundo del entretenimiento turco y que sigue generando conversación, la de Demet Özdemir, una de las actrices más queridas, talentosas y con una legión de fans en todo el mundo. Pero no solo hablaremos de su exitosa carrera, de sus increíbles interpretaciones que nos han hecho reír, llorar y soñar, ni de su innegable belleza que la ha convertido en un ícono de la moda. No. Hoy vamos a desentrañar la bomba que explotó en su vida personal, la verdad impactante que ella misma reveló sobre una de sus relaciones más mediáticas y, por qué no decirlo, más esperadas por todos sus fans, su matrimonio con el famoso cantante y actor Oğuzhan Koç. Si eres fan de las series turcas, seguramente has vibrado con Demet en Erkenci Kuş, esa comedia romántica que la lanzó a la fama internacional, conquistando corazones en decenas de países. O quizás la has seguido en Doğduğun Kaderindir, donde demostró su increíble talento actoral, interpretando un papel complejo y conmovedor. Y por supuesto, si eres un verdadero fan, seguro que sigues de cerca su vida personal, ¿verdad? Pues bien, prepárense porque lo que Demet reveló sobre su matrimonio y su posterior divorcio con Oğuzhan Koç es explosivo. Es una historia que nos recuerda que detrás de las luces, el glamour y las sonrisas, también existen las sombras, las decepciones y las cicatrices. Pero antes de que sigamos profundizando en este relato, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si aún no están suscritos, denle al botón de suscribirse ahora mismo. No se van a arrepentir. Aquí en este canal les prometo que encontrarán contenido fresco, interesante y lleno de sorpresas sobre el mundo del entretenimiento, las celebridades, las tendencias, los secretos mejor guardados de las estrellas y por supuesto mucho chisme. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad apasionada por el mundo del espectáculo. Les aseguro que no se van a aburrir. Ahora sí, volvamos al tema principal. La historia de Demet y Oğuzhan comenzó como un cuento de hadas moderno, de esos que tanto nos gustan. Se conocieron en el mundo de la farándula, un universo donde las conexiones son habituales y los romances, a veces, fugaces. Pero en este caso, la chispa fue intensa y el amor, aparentemente, surgió de manera genuina. Su relación se hizo pública rápidamente, alimentando las expectativas de sus fans y los medios de comunicación. Oğuzhan, un conocido cantante y actor turco con una base de seguidores ya establecida, conquistó el corazón de Demet, y todos sus fans estaban felices por ella. Las fotos en redes sociales, las declaraciones de amor, las sonrisas cómplices, los mensajes románticos, parecían la pareja perfecta. Una imagen que, como veremos, no reflejaba la totalidad de la realidad. El noviazgo fue intenso y muy seguido por los medios. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, capturando cada momento, cada gesto de cariño, cada salida romántica. La pareja no escatimaba en mostrar su amor al mundo, compartiendo momentos íntimos y felices en sus redes sociales, alimentando así el entusiasmo de sus seguidores. La expectación por el siguiente paso era palpable, y no tardó en llegar. Después de meses de relación, y tras una propuesta de matrimonio de ensueño, decidieron dar el gran paso y unir sus vidas. Se casaron en agosto de 2022 en una ceremonia de ensueño, una boda espectacular que pareció sacada de una película romántica. La celebración fue un evento inolvidable, rodeados de amigos, familiares, colegas del mundo del espectáculo y, por supuesto, muchísimos medios de comunicación. Los novios lucían radiantes, irradiando felicidad y amor. El lugar, la decoración, los vestidos, la música, todo estaba perfectamente orquestado para crear un ambiente mágico. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, y la pareja se convirtió en el centro de todas las miradas. Todo parecía ir viento en popa, ¿verdad? El sueño de la princesa, la historia de amor perfecta, la vida color de rosa. Pero, como dice el dicho popular, no todo lo que brilla es oro. Después de tan solo 8 meses de matrimonio, cuando aún se esperaba que la luna de miel estuviera en su apogeo, sorpresa. Anunciaron su divorcio. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre todos, porque nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. La incredulidad se apoderó de los fans, de los medios y de la opinión pública en general. ¿Qué había pasado?
¿Cómo era posible que una pareja tan enamorada, que parecía tan feliz, decidiera separarse después? ¿Ese de tan poco tiempo? ¿Qué factores habían erosionado una relación que, en apariencia, era sólida y estable? Las especulaciones no se hicieron esperar, alimentadas por la incertidumbre y el misterio que rodeaban la ruptura. ¿Qué había sucedido entre ellos? ¿Qué había cambiado en tan poco tiempo? Los rumores comenzaron a circular rápidamente, cada uno más sensacionalista que el anterior. ¿Problemas económicos? ¿Incompatibilidad de caracteres? ¿Presiones mediáticas? ¿Una posible infidelidad? Las hipótesis eran variadas y, en ocasiones, contradictorias. La prensa, por supuesto, hizo su trabajo investigando y tratando de obtener información, pero la pareja se mantuvo en silencio, alimentando aún más el morbo. Al principio, la pareja se limitó a emitir comunicados oficiales, mencionando diferencias irreconciliables como la causa de la separación, pero sin entrar en detalles. Unas palabras vagas y genéricas que, lejos de calmar la curiosidad, la incrementaron. La prensa, ávida de noticias, se aferró a esas escasas declaraciones y comenzó a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Se mencionaron posibles terceros en discordia, problemas de comunicación, incompatibilidades en los estilos de vida. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, permanecía guardada bajo llave, protegida por el silencio de los protagonistas. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y fue Demet quien, valientemente, decidió romper el silencio y revelar la impactante verdad que se escondía tras la fachada de la pareja perfecta. En una entrevista que concedió recientemente, Demet habló abiertamente sobre su divorcio, y lo que contó: «Ay, amigos, preparémonos». Fue una entrevista que no solo reveló la verdad, sino que también mostró la fortaleza y la madurez de una mujer que había enfrentado la decepción y el dolor con valentía y dignidad. Demet reveló que la razón principal de su separación fue la traición. Sí, así como lo oyen. Ouzhan, su esposo, la había engañado. La noticia fue un mazazo para sus fans, que se sintieron profundamente decepcionados y traicionados, no solo por Ouzhan, sino también por la idea de la perfección que habían construido alrededor de la pareja. La decepción se extendió a quienes admiraban a Demet por su talento, su belleza y su aparente felicidad. Aunque Demet no entró en detalles específicos sobre cuándo y cómo ocurrió la traición, sí dejó claro que este fue el detonante de la ruptura. Imagínense el impacto, la decepción, el dolor, la incredulidad. La mujer que todos admiramos, que parecía tenerlo todo, que irradiaba felicidad, sufrió una traición de la persona que amaba y con la que había decidido compartir su vida, una promesa de amor eterno que se rompió en pedazos. Las palabras de Demet resonaron en cada rincón del mundo, despertando la empatía y la solidaridad de sus fans. Lo más impactante de la revelación de Demet es la forma en que lo contó. Con una entereza, una madurez y una honestidad que dejaron a todos con la boca abierta. No se victimizó, no culpó a nadie más que a la persona que la había lastimado, y habló desde el corazón, sin tapujos ni ambigüedades. Contó cómo se sintió al descubrir la traición, cómo se desplomó su mundo, cómo tomó la difícil decisión de separarse, y cómo ha aprendido a reconstruirse y a salir adelante. Su valentía al compartir su dolor, su entereza al enfrentar la adversidad, fue un ejemplo para muchas mujeres. Demet dejó claro que la confianza es la base de cualquier relación, y que la traición es algo que no se puede perdonar, sobre todo cuando la relación se basa en un matrimonio, en una promesa de amor, respeto y lealtad. Y aunque el dolor de la ruptura aún estaba presente, demostró ser una mujer fuerte, resiliente y con una gran capacidad de superación. Su testimonio fue un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que han sufrido una traición, demostrando que es posible sanar las heridas y encontrar la felicidad, a pesar de las adversidades. Pero la historia no termina ahí, amigos. Después de la revelación de Demet, comenzaron a surgir más detalles sobre la traición. Algunas fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantener el anonimato, afirmaron que Ouzhan había sido infiel en varias ocasiones, y que la situación se había vuelto insostenible. Se habló de terceras personas, de mentiras, de engaños, de secretos que se habían ido acumulando como una bola de nieve, hasta que finalmente colapsaron. La verdad, cada vez que salía a la luz un nuevo detalle, la historia se volvía más y más dolorosa, más decepcionante. La infidelidad, como sabemos, es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede vivir. La traición a la confianza, la ruptura de la promesa de exclusividad, el engaño,
son heridas profundas que pueden tardar mucho tiempo en sanar. En el caso de Demet, la traición no solo significó la ruptura de su matrimonio, sino también la pérdida de la ilusión, la decepción. Y la necesidad de reconstruir su vida desde cero. Y lo peor de todo es que a pesar de las evidencias y de la propia confesión de Demet, Othan nunca se pronunció públicamente sobre el tema. No negó ni confirmó la traición. Simplemente guardó silencio, dejando que la tormenta mediática pasara por encima. Esta actitud solo hizo que aumentara la indignación de los fans de Demet, que se sintieron traicionados junto con ella. El silencio en estos casos puede ser interpretado de muchas maneras, pero la más común es como una aceptación tácita de la culpabilidad. La historia de Demet y Othan nos enseña una dura lección sobre el amor, la confianza y la fragilidad de las relaciones. Nos muestra que incluso en las relaciones más mediáticas y aparentemente perfectas, puede haber secretos, mentiras y traiciones que lo destruyan todo. Nos recuerda que las apariencias engañan y que, detrás de las cámaras y los focos, la vida real puede ser muy diferente de la que se muestra al público. Pero también nos enseña algo muy importante, la importancia de la fortaleza, la resiliencia y la capacidad de superación. Demet, a pesar del dolor, ha demostrado ser una mujer fuerte, que ha aprendido a salir adelante, a reconstruir su vida y a seguir adelante con su carrera. Su historia es un ejemplo de cómo, a pesar de las adversidades, es posible encontrar la felicidad y la paz interior. Es un testimonio de la capacidad humana para superar las pruebas más difíciles y salir fortalecido de ellas. Y hablando de seguir adelante, quiero contarles algo que me parece súper interesante. Después de su divorcio, Demet se ha enfocado en su trabajo y en proyectos que le apasionan. Ha encontrado en su carrera una vía para canalizar su dolor, su energía y su talento, convirtiendo la adversidad en una oportunidad. Actualmente está trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, y ha demostrado que, además de ser una gran actriz, es una mujer con mucha iniciativa y visión. También se ha dedicado a cuidar de sí misma, a rodearse de sus seres queridos, a fortalecer los lazos de amistad y a disfrutar de la vida. Ha aprovechado este tiempo para viajar, conocer nuevas culturas, experimentar nuevas experiencias y, sobre todo, para conectar consigo misma. Y lo más importante, ha aprendido a perdonar, a soltar el pasado y a enfocarse en el futuro. Ha dejado atrás el rencor y la amargura, y se ha centrado en construir una vida plena y feliz. Y eso es algo que todos deberíamos aprender. Su historia es un recordatorio de que la vida está llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de amores y desamores. Y aunque las heridas puedan tardar en sanar, siempre existe la posibilidad de encontrar la felicidad y la paz interior. La historia de Demet es un ejemplo de resiliencia, de fortaleza, de la capacidad humana para superar las adversidades y salir fortalecido de ellas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué les pareció la historia de Demet Özdemir? ¿Les impactó la verdad que reveló sobre su relación con Oğuzhan Koç? ¿Qué opinan sobre la traición y la confianza en las relaciones? ¿Creen que el silencio de Oğuzhan fue la mejor opción? ¿Cómo creen que Demet ha manejado esta situación? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. Así que no duden en dejarlos aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué les gustaría ver en futuros vídeos y qué temas les interesan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les guste. Quiero saber sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao.